Y tenemos a un ponente muy especial, porque a diferencia de los ponentes anteriores, que bueno, eran todos pues de distintos equipos académicos, Toni Valero es coorganizador de este evento. Toni Valero es bueno, del coordinador del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Parque Alcosa en Alfafar, y además coorganizador de este evento. Y este evento, la segunda parte, como sabéis, es un encuentro entre los investigadores y los ciudadanas afectados por la DANA. Pero hablando con Toni, pensamos que ese tipo de encuentro no era suficiente, porque dejaba a esta primera parte del evento, pues digamos, colgando como algo puramente, como un ejercicio puramente académico, y no era ese el espíritu que queríamos, de manera que hemos incluido a Toni también como ponente en esta primera parte, sin obstáculo, para que después él también nos introduzca la segunda parte. Y bueno, con esto ya os dejo con Toni Valero. Adelante, Toni. Vale, estáis cansados, ¿eh? Se nota la carita. Todo el día. Yo no sé cómo habéis aguantado todo el día aquí, de verdad. Esto es una cosa increíble, desde las 9. Dicen los que saben que 20 minutos está el ser humano concentrado en una cosa y se acabó la capacidad de concentración. Sois magníficas y magníficos. Esto es una cosa... Pues bueno, lo primero, agradecer a la organización y a Daniel el estar aquí. Y yo quería comenzar con una cita marxista, pero no os asustéis, no de Carlos Marx, de Groucho Marx. Y se la quiero dedicar a Daniel. No, dice exactamente, porque las citas hay que decirlas con rigor, ¿vale? Dice, nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Parafraseando, yo diría que nunca pertenecería o nunca iría, ¿no?, a un taller que admitiera a un personaje como yo como participante. Bueno, pues esto es el conflicto de los Marx, la película de conflicto de los Marx, y hay estudiosos que se la atribuyen a Chico Marx, su hermano, no a Groucho Marx. Pero bueno, eso será algo que quedará ahí, el que quiera profundizar, que profundice. Bien, dir que jo volia parlar en valencià, el que passa que com sé que n'hi ha gent així que ha vingut de lluny i que no, clar, és normal, no parla valencià, pues, per hospitalitat parlaré en castellà. Vale, normalmente se empieza por el principio y se acaba por el final. Pues yo voy a empezar por el final y acabaré por el principio, en una metáfora de la economía circular, que creo que puede ser interesante. Vamos a ver, hay gente que pensamos que nuestra civilización está frente al abismo, así, frente al abismo. Y hay dos fuerzas que lo mueven hacia ese abismo. Una tiene que ver con la crisis ecológica, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver, por tanto, con las catástrofes que suceden, las llamadas catástrofes naturales, que no son tan naturales, que tienen que ver con el modelo de sociedad con el que nos hemos dotado. Y la otra gran fuerza que también nos empuja hacia el abismo es el peligro real de guerra total y de guerra atómica que puede destrozar perfectamente nuestra civilización. Esas dos fuerzas nos llevan a una situación ya no de riesgo, sino de cuestionamiento total de la posibilidad de continuación, ya no diríamos ni de esta civilización, hasta de la vida en el planeta. Y eso es a lo que nos encontramos en esta situación. ¿Por qué? Hay muchas razones. Entre otras, podríamos decir que la forma de organización política y social que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ha finiquitado. Ha finiquitado el orden mundial que nos ha regido hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, está totalmente en cuestión y está totalmente en crisis. Es cierto que este orden mundial se basó sobre un cementerio, el gran cementerio de los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, pero también se basó en otra cosa muy importante, y es una relación absolutamente desigual, de absoluta desigualdad,
con los países que se llamaban o se llaman en vías de desarrollo o en vías de no sé qué. Bueno, pues esos países que estaban en vías de crecimiento ya han crecido, ya se han hecho mayores y nos están diciendo que ya no están dispuestos a trabajar gratis para papá por unas cuentas monedas el fin de semana, sino quieren participar en las decisiones de la casa, o sea, del mundo, o sea, la propuesta del nuevo orden internacional. Y eso el capital lo ha entendido muy bien. Las fuerzas que defienden el capital lo han entendido rápidamente y por eso ya llevan décadas haciendo una propuesta. Para ellos muy interesante, que sería el neoliberalismo autoritario y que hoy está en boga y está avanzando y cada vez avanza más. Y hay personas que entendemos que la única forma de poder parar eso es hacer una reformulación, una reconstrucción de lo que sería el concepto de democracia y el concepto de lo público. Y eso significa una participación mucho mayor y empoderada de la población, en vez de ese papel pasivo de ciudadanos en espera, que alguien les vaya a través de los servicios que se van a construir por la vía de unos impuestos, de un crecimiento ilimitado que ya no es posible, que se realice a través de que la propia sociedad asuma la responsabilidad de sus propias necesidades. ¿Y eso qué significa? Pues significa crear más sociedad civil. ¿Y cómo se crea más sociedad civil? Pues hay personas que entendemos que desde el encuentro entre la población, entre la ciudadanía y el conocimiento, la ciencia, el arte, y en ese encuentro conseguir las respuestas que puedan hacer parar la barbarie de ese enemigo de los valores humanistas y de los valores democráticos, que no los tenemos enfrente, lo tenemos dentro de nuestras propias poblaciones, dentro de nuestras propias sociedades. Y eso tiene que ver con el crecimiento del neoliberalismo autoritario que tenemos a las puertas, en algunos sitios ya gestionando las administraciones de los estados y en otros sitios como aquí prácticamente a las puertas. Bueno, pues esa reflexión nosotros no la hemos aprendido porque hayamos dado un máster de sobrevivencia, sino lo aprendimos porque un buen día o una buena tarde resulta que sin que nadie nos avisara, sin que tan siquiera lloviera, el cielo se nos cayó encima. Y de repente nuestras calles se anegaron de agua, de barro, los coches se amontonaron y la gente se ahogaba. Y como dice la consigna, las sirenas no sonaron, no nos avisó nadie. Había personas encima de los árboles para poder sobrevivir y personas muertas dentro de los coches. Y tuvo que ser la propia población de esos pueblos las que tuvimos que salir a la calle y saltando entre los coches poder llegar a las casas donde había gente que se había quedado inmovilizada, que no podía salir. O poder llevarles alimentos o medicinas. No fue la administración del Estado, no fueron las redes de lo llamado público, que yo considero que eso no es público. Público es otra cosa. El concepto de público hay que reformularlo. Lo público no es la administración del Estado. Eso es la población y esa es la comunidad, cuando asume la responsabilidad de sus propias necesidades. Y por supuesto que se tiene que hacer y tiene que gestionar los recursos que son de todos para poder dar respuesta a lo que es común. Pero bueno, justo esas poblaciones que tuvieron que hacer esto y que esperábamos que al día siguiente vinieran y no vinieron. Y pasó otro día y tampoco vinieron. Y pasó un mes y no vinieron. Y cuando llegaron los primeros grupos de ayuda, los primeros chicos con uniforme, los primeros municipales, que era súper divertido, porque parecía aquello un concurso de municipales extravagantes. Lo mismo te venía un municipal de Logroño que uno de Jerez, que uno del pueblo de al lado.
fuimos la propia población de los pueblos los que tuvimos que ir diciéndoles dónde tenían que ir y qué se podía hacer. No llevaban plan de trabajo. Las primeras unidades de la policía o las primeras unidades del ejército que llegaron a los pueblos no tenían plan de trabajo, no sabían qué tenían que hacer. A lo que se dedicó la administración fue a decir que las personas solidarias que estaban entrando por ese puente de la solidaridad, que se quedaran en su casa, que molestaban. Eso lo dijeron públicamente el tercer día. Sin embargo, fue gracias a esas personas y a ese instinto de desobediencia civil junto con el nuestro de sobrevivencia que hoy estamos aquí. Y es por eso, a partir de esa realidad, que esas mismas poblaciones, que esa misma gente que estuvo en el momento más agudo de la emergencia, nos plantamos en los ayuntamientos y nos juntamos. Y dijimos, bueno, ahora esto que le llaman ¿cómo era? ¿Qué? ¿Cómo es eso, no? ¿Qué le llaman a esto? ¡Ay, reconstrucción! Eso le llaman reconstrucción. ¿Sabéis cómo definimos nosotros la reconstrucción? Del señor Mazón, que ahora hablaré del señor Mazón, porque es un elemento importantísimo. Esta mañana he oído una cosa que me ha gustado mucho, lo de la necesidad, ¿cómo era?, del sacrificio. Sí, nosotros necesitamos sacrificar a ese sacerdote que nos sacrificó a nosotros. Sí, claro que lo necesitamos sacrificar. Y no habrá duelo posible ni reconciliación posible hasta que el señor Mazón y el Consejo no dimitan. Es imposible la normalización en esta sociedad hasta que eso no ocurra. Se pongan como se pongan. Y eso va a ser así. Bueno, estaba en que la población, nos fuimos a los ayuntamientos a decir, aquí estamos, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Quién tiene que decidir qué es lo que hay que hacer? ¿O cuáles son las primeras cosas que hay que hacer? Porque nosotros sabíamos dónde estaban nuestras vecinas y nuestros vecinos que se habían quedado aislados y que no podían salir de casa. ¿Y dónde estaban esos ascensores que no funcionaban? ¿Y dónde estaba ese fango que estaba en los bajos de las casas? Que todavía en mi barrio, en el parque Alcosa, en mi pueblo, porque el parque no es un barrio, tiene forma de barrio, pero es un pueblo, es una comunidad. Bueno, pues ahí todavía en 160 viviendas, todavía el fango está en las plantas bajas. Y eso quitarlo cuesta 3,5 millones. Y está evaluado por las cooperativas de la economía social. Pero ahí está. Porque su reconstrucción, la reconstrucción del señor Mazón, nosotros decimos que se basa en 3 elementos. El formigón, es decir, el hormigón, o sea, la construcción en zonas inundables y en zonas agrícolas. La corrupción, o sea, que las empresas marcadas por la corrupción son gran parte de las que tienen las concesiones de construcción en la reconstrucción. Y el tercer elemento se llama barracones, allí donde han condenado a nuestra infancia. A eso le llaman escolarización, a tener a las niñas y a los niños en barracones que hasta ahora, cuando hacía calor, estaban a 40 grados, que no tienen biblioteca, que no tienen comedor, que no tienen gimnasio, que no tienen laboratorio, que se han vuelto a inundar ahora con las aguas que han caído, con las 4 gotas que han caído ahora. Y a eso le llaman escolarización. Se ha abierto el curso escolar. Bueno, pues esa reconstrucción es la que no queremos. Nosotros no queremos esa reconstrucción. Y fuimos a los ayuntamientos a decirlo. Bueno, la respuesta fue variopinta. Uno nos recibieron con la sonrisa socialdemócrata y otra con el nihilismo neoliberal. Pero de forma ninguno. Es decir, la capacidad de poder participar en la toma de decisión de cómo había que tomar las medidas de emergencia, que todavía había que hacerlas, y las decisiones de reconstrucción, no se ha hecho. Se nos ha hecho reconocimientos formales, algunos plenos de algunos ayuntamientos, el mío, el de Alfafar, lo hizo un reconocimiento formal. El pleno formalmente reconoció el Comité Local de Emergencia y Reconstrucción. Convocó una reunión de la Mesa de Reconstrucción en el mes de mayo, no ha vuelto a convocar otra.
En otros municipios también se ha reconocido formalmente. Bien, ¿y qué? No hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de interlocución con la población. ¿Por qué? Porque la gestión local todavía arrastra formas, pues yo qué diría, ¿cómo diría yo? Pseudo-medievales, ¿no? Es decir, clientelismo a tope, las decisiones de verdad, los núcleos de decisión, de toma de decisión, están en los despachos de un concejal o de un partido o del interventor o secretario de turno, según como sea el ayuntamiento, y ahí es donde se toman las decisiones de verdad. ¿Cómo nos van a dejar a nosotros que estemos ahí? Es imposible. No existen mecanismos reales de participación, y mucho menos de una participación empoderada, una participación que signifique que se tenga en cuenta a la hora de las decisiones. Para nada, en absoluto. Pero es que no existen esos mecanismos. Existe como mucho la participación florero. Nos ponen un florero en la mesa y allí ponen a las flores del mal. Lo que pasa es que las flores del mal se marchitan en un florero. Y es otra la participación que necesitamos. Pero bueno, en esa situación estamos. Y luego tuvimos la conclusión también de que había algo que nos impedía poder avanzar. Y ese algo era, como he dicho antes, esa piedra en el camino se llamaba Carlos Mazón y su consejo. Claro, era imposible una reconstrucción mientras que los responsables de lo que había pasado siguieran siendo los que gestionaban la Generalitat Valenciana. Era imposible y sigue siendo imposible y ya lo estamos viendo. Se contratan a militares como si estuviéramos ahora, no sé, y llegan militares, pero además militares de estos, casposos de estos, ¿no? Militares que no se cortan un duro, ¿no? De estos que te pegan una declaración y se quedan tan panchos, chusqueros, o sea, una pinta chusquero increíble, y que te lo dicen y que no se cortan, y ahí están. Y ahora podemos decir, bueno, ¿y eso por qué? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues es muy sencillo. Eso es posible porque el señor Mazón decidió, para no responsabilizarse y evitar el salir de la presidencia y, por tanto, poder ser juzgado y evitar su responsabilidad política y penal, pactar con Vox, pactar con la extrema derecha, pactar con Vox, que fue el partido que quitó la oficina de emergencias, por poner un ejemplo, que es el partido que niega el cambio climático. Y pactó, y sus presupuestos son el programa de Vox encarnados, ahí están, una agresión a todo el pueblo valenciano. Pero mientras que la relación de fuerzas, mientras que políticamente esto siga así y Vox obligue al PP y el PP acepte ese juego porque entiende que será su aliado necesario para poder llegar. Un minuto. Bueno, pero cuéntame de un poquito de después, porque he estado primero tonteando, ¿no?, con la gente, ¿eh? Venga, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, bueno, entonces, decir que ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido para poder avanzar, que ahí seguimos y que luego el problema en el que estamos ahora, la reivindicación que estamos ahora fundamental, son los planes de emergencia. No tienen planes de emergencia, no tienen medidas de emergencia, los planes que están haciendo tienen que ver con planes de emergencia para cuando estén ya reconstruidas las infraestructuras y no lo están. Y para esta época de lluvias que está viniendo no tienen planes y lo que pedimos es, y además pedimos de una forma constructiva, porque los comités locales sí que han montado un sistema de comunicación entre los distintos pueblos de la comarca del Horta Sud para poder estar interconectados en el caso de que llegue una situación donde no haya luz, ni agua, ni telefonía, es participar en esas medidas de urgencia y que se pongan en marcha. Yo creo que, bueno, ya de momento me callo y ahora, pues si preguntáis más, pues nos enrollamos un poquito. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias. ¿Funciona? Bueno, pues, dados los tiempos, propongo que lo que podríamos hacer es, para que haya tiempo para todo y para preguntas para Toni y para después tener todos un poco de reflexión colectiva y salir a tiempo
los que tenemos que hacerlo para la segunda parte del evento, vamos a tomarnos 5 minutos para redacciones, comentarios, etcétera, Toni, y después damos paso a la reflexión colectiva, pero sobre el material de, digamos, de todo el día. Entonces, para empezar, comentarios, preguntas, reflexiones para Toni. Había una mano. ¿Estás cómodo apretando ahí para responder? Sí. Bueno, así un poco diciendo rápido lo que pienso de lo que han estado haciendo en el Parque Alcosa, o sea, es para quitarse el sombrero lo que ha hecho esta gente. El Estado dejó de existir, o sea, no existía, no había Estado de nada. Todo lo que se considera un Estado en ese momento había desaparecido. Y curiosamente, el Parque Alcosa estaba ahí haciendo de Estado de lo que se representa que tiene que hacer un Estado en una situación de emergencia. Y luego me ha hecho, o sea, cuando habéis planteado el tema teórico he pensado justo en ellos, porque cuando decíais que desde la institución se tenía que tener humildad, me acuerdo cosas que ha sacado Toni. Claro, salió el personaje este Mazón, digo personaje porque ahora ya alguien lo ha asesorado en la última alerta roja, alguien lo ha asesorado, pero salió con un chaleco rojo, como si fuera el jefe de las emergencias, diciendo que habían muerto unas cabras no sé dónde, que no nos preocupáramos por el agua porque corría y no se quedaba estancada. O sea, decía chorradas de estas el primer día. Lo que ha dicho Toni, le dijo a la gente que no fuera, por suerte la gente desobedeció y fue a ayudar. Y encima dijo, tranquilos que voy a organizar el voluntariado. Y el primer día estaba lleno, lo cuento porque sé que hay gente de fuera, estaba la ciudad de las ciencias con miles de personas que querían ayudar y las dejó ahí estancadas. Las llevó a pasear, al mediodía los choferes decían que tenían que volver y no hicieron nada, perdieron todo un día que podían haber estado hasta rescatando gente que iba a morir, porque esos días es que no se presentaban ni a rescatar gente, ellos estaban sacando cadáveres y salvando a gente, o sea, fue así de duro, o sea que yo lo digo para la gente que esté de fuera, un poco el resumen de lo que es el Parque Alcosa es lo que estoy contando. Disculpa, Toni, si te estoy reinterpretando, pero... No. Tenemos aquí una pregunta de... Bueno, ahora. Es un comentario, pero si Toni, ¿quieres contestar al comentario? ¿Quieres contestar tú al comentario o pasamos Bueno, a la siguiente pregunta? simplemente complementarlo diciendo que efectivamente que el que hubiese ya un trabajo de 40 años, un trabajo social, existieran redes no formales en muchos casos, en otros casos formales, en todos estos pueblos fue lo que facilitó, lo que pudo que eso no fuese solo en el barrio, no fuese solamente en el parque, sino fuera en los distintos pueblos en los que se montaron después los comités locales de emergencia y reconstrucción. Es decir, pero ese trabajo que se había realizado durante tantos años fue el que en ese momento emergió y permitió que eso se pudiera hacer así. Además de circunstancias, como siempre pasan, muchas veces casuales. Un elemento básico fue una cosa que nosotros llamamos el supermercado popular, y el supermercado popular tiene que ver con una de las ocupaciones más surrealistas que he visto en mi vida. Es decir, allí había un supermercado cerrado desde hacía años, propiedad del Ayuntamiento de Alfafar. Nosotros ya estábamos, todas las asociaciones estaban a rebosar de cosas, ya no podíamos guardar más cosas, necesitábamos ese espacio, de repente lo vimos y por ahí pasaban unos muchachos con uniformes del Ejército Español. Y les dijimos, oye, mira, ¿por qué no abrís aquí? Que nos hace falta... Y los chiquillos dijeron, oye, pues me hace falta una palanca. Y uno del colectivo dijo, eso te la traigo yo. Y le dimos la palanca, el chaval abrió, un año más tarde todavía estamos allí. Y todavía estamos allí dando respuesta a las necesidades de alimentación, no solo de nuestro barrio, sino de gran parte de los pueblos de alrededor, de las personas que efectivamente no es que no lleguen a final de mes, sino que no llegan ni a principio de mes. Esos antes éramos muchos, pero ahora somos muchos más. Bueno, yo creo que eso es importante. Y luego simplemente comentar, por lo del hilo del final, que precisamente esto se puede hacer y esto se pudo hacer, y esa respuesta se pudo hacer
y el trabajo que están haciendo los comités se pueden hacer en la medida que se ha dado un encuentro entre, por un lado, la población, la ciudadanía, y por otro lado, por decirlo de alguna manera, todo el espacio que tiene que ver con el espacio del conocimiento, con el espacio del arte, con el espacio de la cultura. Eso es lo que está propiciando el que hoy, y creo que Daniel es testigo, hayamos podido tener reuniones con el comisionariado del Gobierno español para la reconstrucción y mostrarle trabajo realizado con propuestas alternativas valoradas, trabajadas y técnicamente impecables. Se podrá estar de acuerdo o no, pero técnicamente impecables. Y eso se ha producido precisamente por esto, por ese momento en el que hemos podido salir del fango para crear sociedad civil. Y eso es lo que puede parar a la ultraderecha. Más democracia y más sociedad civil. Y es cierto que en momentos como este son momentos que se pueden utilizar precisamente para esto, porque son momentos excepcionales. Justamente los momentos de catástrofe, los momentos de crisis, son los momentos excepcionales en los que pueden emerger cosas que en otra situación no, y pueden servir. Y lo juntó con lo del principio. Es que o hacemos esto o estamos frente al abismo. Para cerrar, el comentario tuyo, Ernest, y después, si no... Sí, bueno, voy a ver si consigo resumir. No es un comentario, es una pregunta. A mí me gustaría conocer tu respuesta, que has seguido, digamos, dando el callo permanentemente desde hace mucho tiempo, a una cosa que me preocupa. Hace 40 años, yo creo que en una situación así los ayuntamientos, incluso de cualquier partido, lo primero que habrían hecho es convocar una reunión con todo el mundo, las asociaciones de vecinos, las fallas, las sociedades musicales, el club de fútbol, los directores de las escuelas, y decir, bueno, esta situación nos desborda, ¿qué hacemos? Les propongo reunirnos todas las semanas a ver... y aceptar, nos sobrepasa la situación. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha degradado tanto que eso parece que ni se le ocurrió a nadie, ¿no? Durante meses. Bueno, yo creo que ese es el proceso de delegación democrática que comienza con la transición. Eso comienza comienza antes del 82, pero el 82 es el momento cúspide, y nosotros decimos que nuestro barrio tiene 3 elementos fundamentales que nos crea a nosotros como movimiento. Uno es el desempleo a lo salvaje, la crisis de los 70, que esa gente que vino en la inmigración de los 70, de principios de los 70, se quede sin empleo y sin prestaciones sociales en aquel momento. El otro es la heroína, que destroza los vínculos comunitarios. Porque la heroína no fue un momento, la heroína fueron muchos años, y no solo por la heroína en sí, es una droga y ya está. No, son las consecuencias que aquellos acarreó destrozando el tejido comunitario, y después la delegación política, lo que ocurrió de la captación por parte de la administración y de los partidos de izquierda de la gente más sensible, la gente más representativa, la gente que había sido capaz de organizar hasta ese momento su comunidad o su sociedad, que de repente no solamente ficha, por decirlo así, por la administración y por los partidos, sino que además reproduce el discurso de ciudadanos: ustedes ya han hecho su trabajo, ahora dejen a que los especialistas, los políticos y los técnicos nos encarguemos de esto, y ustedes se dedican a la falla o al fútbol o a lo que les parezca. Eso que sucedió en ese momento, yo creo que ha tenido unas consecuencias posteriormente, y todavía estamos viviendo esas malas consecuencias. Ahora, eso no quiere decir que eso tenga que ser eterno y que no haya momentos y no se hayan dado ya situaciones en las que eso se pueda remontar. Lo que pasa es que eso es ir muy contracorriente, creo yo, y y sobre todo si lo juntas con la desafección política, por decirlo de alguna forma, y eso tiene que ver pues con la crisis de la que he nombrado antes. Entonces, claro, frente a eso es muy complicado. Tiene que ser en momentos donde la población se estimule y momentos donde haya también grupos que sepan interpretar esto. No solamente que haya un estímulo coyuntural en una situación concreta, sino además que puedan explicarlo y que puedan construir a partir de esa explicación. Pues yo lo que propongo es, damos por concluida esta sesión y damos